Apuntes sobre salud en tiempos de enfermedad. De medicinas, debates y sueños. Desde hace décadas, quienes conocen mi actividad asistencial como médico, me vinculan con las dos corrientes en las que he profundizado, tanto en el estudio como en la práctica: la homeopatía y la medicina antroposófica. Yo mismo suelo presentarme cuando me preguntan acerca de mi especialización, nombrando tanto a una como a la otra. La homeopatía, lo sabemos, encarnó en la Tierra alrededor de 1790, es decir, algo así como 100 años antes que la antroposofía. En mi biografía médica, la correlatividad respetó ese orden, habiéndome dedicado a la primera durante los primeros 10 años de mi labor, para incorporar luego a la segunda. Sin embargo, el hecho de enorgullecerme por estas holísticas maneras de comprender los procesos salud-enfermedad no resulta en menoscabo de aquello que considero fundamento básico de mi formación. Me refiero, se entiende, a la praxis médica convencional, eje de mis primeros tiempos profesionales y, sin dudas, cimiento sobre el que se apoya mi base médica, profundizada, resignificada y ampliada por los sistemas hahnemanniano y steineriano. Los pandémicos últimos tiempos, además de sacarme de las cuatro paredes de mi homeopático y antroposófico consultorio, me obligaron a ponerme en sintonía con las dinámicas actualizaciones que día a día surgían en torno a la patología covidiana, pues se tornó imprescindible abrir el diálogo con colegas en guardias, en internaciones, en terapias intensivas. Surgió también la necesidad de conocer la metodología diagnóstica, las terapéuticas recomendadas, hasta cuándo esperar antes de internar, en qué momento resultaban indicados antibióticos, corticoides, oxígeno, intubaciones. Y entonces, fruto de este shock de enfermedad aguda y de medicina académica, comenzaron a resurgir con fuerza poderosos recuerdos, sobre todo los de mis primeros pasos en el camino de esta profesión. Me estoy refiriendo a la sistemática que se da en la atención diaria de pacientes internados, en recorridas, presentación de historias clínicas, escuchas atentas e intercambios con quienes ya llevaban décadas observando y aconsejando. También incluyo en estos recuerdos a la gimnasia de la guardia externa, a las noches con sueños interruptus, solo mejoradas por la drástica decisión de que es preferible quedarse despierto, a ese aprender a respirar unos segundos antes de dar noticias difíciles a los familiares, a la mística de los domingos arriba del auto a domicilio de la ambulancia, compartiendo calle y facturas con choferes y enfermeros. ¿Cómo olvidar aquel primer Ateneo a sala llena, en el cual me ofrecieron gentilmente el apuntador láser para señalar con precisión las imágenes potencialmente diagnósticas, pero para mi gusto, exageradamente amplificadas del paciente en cuestión? No recuerdo ni la patología ni el tratamiento a discutir, ni los detalles de la historia clínica que con minuciosidad y esmero preparé. Lo que no olvidaré nunca es el zigzagueante e inestable punto rojo delante de los ojos de todos, inocultable expresión del nerviosismo que mi temblorosa mano derecha manifestaba y que el cruel aparatito manual se encargaba de proyectar. Ya llegaría, años más tarde, la revancha al avergonzante y traumático episodio, no sin la imprescindible ayuda de un acompañante terapéutico, que luego de tantas preparaciones, presentaciones, clases y conferencias juntos, se convirtió en un fiel amigo. PowerPoint le llaman. Conté en aquellos iniciáticos tiempos con un privilegio que agradeceré de por vida: tener un maestro. Lo pronuncio con M mayúscula, intentando mostrar aquel viejo sentido de la palabra, el que se da cuando se establece la relación maestro-discípulo. Les aseguro que a partir de esa experiencia descubrí que en el ser humano existe un recóndito y etérico lugar en donde ciertas frases de dicha influyente persona quedan agazapadas y dispuestas a emerger, cual voz en off, por ejemplo, al jerarquizar determinados y claves datos de laboratorio, al tocar una panza, al observar si algo es urgente en un electrocardiograma. Lo más difícil es saber esperar, diría el mencionado maestro una mañana frente a la frustrante radiografía, tranquilizando así a ansiosos aprendices entre los cuales me encontraba yo.
sacaría de la galera esa poderosa e inolvidable frase en el momento en el que pedíamos una explicación ante la aparente falta de respuesta al antibiótico que habíamos indicado. Sí, cada tanto surgen oportunos axiomas de ese estilo en situaciones de dudas y difíciles decisiones. Dejando atrás dicho pasado, debo mencionar que, tal como todos saben, para mantenerse actualizado hoy en día Internet es un recurso inimaginado 30 años atrás. Sin embargo, en mi caso gozo de otro privilegio extra que quizás suene paradójico. Mis colegas alumnos de hoy en día, a quienes intento transmitir las bases y la práctica de la medicina antroposófica, son mis frecuentes interconsultores al encontrarme con desconocidos medicamentos de última generación, modernos métodos de diagnóstico, resonancias difíciles de interpretar, protocolos y algoritmos que, aunque demasiado estructurados, ayudan a ordenar el pensamiento. Es decir, entre la mencionada voz en off, los sitios online de medicina y las interconsultas con actualizados especialistas que además son entusiastas alumnos de medicina antroposófica, no puedo quejarme, pues todo esto me permite sin dudas conservar un diálogo bastante fructífero con la medicina convencional. Y ahora que utilicé la palabra diálogo, se me aparece un intercambio por WhatsApp que hace pocos días tuve con una colega alópata. La situación fue la siguiente. Ambos, la médica de la cobertura y yo, nos encontrábamos realizando el seguimiento online de un paciente con COVID. Obviamente, cada uno se comunicaba con la familia por su lado. Luego de varios días de este estilo independiente de llamados, decido establecer diálogo directo con la colega, pues el medidor digital de oxígeno nos estaba señalando hacia la necesidad de eventuales y nada sencillas decisiones. En un momento de la conversación, mi interlocutora me sorprende con la frase: «Desde hace unos días me voy a dormir pensando en el oxígeno de este paciente». Al escuchar estas palabras, y sin perder la formalidad y cordialidad del diálogo iniciado, se abrió una ventana en mi pensar. Me refiero a la ventana en el sentido Windows de la palabra, que decía: sin necesidad de conocimientos acerca de los aconteceres nocturnos del alma y del espíritu que aprendí en la antroposofía y que hacen mención al encuentro que noche a noche tenemos con el mundo espiritual, esta colega se lleva al paciente al sueño. Este llevarse el paciente al sueño, frase de uso común en ámbitos antroposóficos, si dicho ámbito es médico, pues si fuera pedagógico sería llevarse el niño al sueño, se refiere específicamente a la posibilidad con la que contamos de entregar una pregunta, una inquietud, un pensamiento en dicho nocturno encuentro con nuestro yo superior, divinidad, ángel o como elijamos llamarle, en plena confianza de que oportunamente recibiremos la respuesta. Probablemente mi colega tenga también su propia voz en off, quizás al despertar, que la guía desde sus profundidades inconscientes en el camino a seguir. Vaya uno a saberlo. Pero lo que despertó en mí, a partir de esas palabras, fue un cabal reconocimiento de lo que se torna necesario en esta difícil época que estamos transitando. Pues si bien me identifican por sus búsquedas profundas las medicinas holísticas, creo que son tiempos de estar muy atentos a evitar posiciones sectarias en las cuales cada uno se siente dueño de la verdad, rechazando, atacando o desconociendo otras miradas. El 9 de octubre de 1920, Steiner, en una conferencia para médicos, expresó un anhelo, y lo transmito entre comillas: aportar algo que pueda llevar a una comprensión general de la esencia médica, de modo que pueda surgir una especie de efecto social por parte de la observación médica de la ciencia espiritual. El efecto sería el establecimiento de la confianza entre las personas en general y el médico. Al cerrar las comillas me encuentro con este verdadero desafío salutogénico: el restablecimiento de la confianza entre las personas en general y los médicos. Dudo que las posturas extremas, especializadas en sembrar antagonismos y desconfianzas, sumen a esta meta social. Seguramente en mi camino habré atravesado momentos de cierto dogmatismo, pues pareciera que cada tanto lo necesitáramos para reafirmar nuestra propia identidad. Sin embargo, en esta época de urgente revisión de paradigmas, los invito
y me invito a que cuando en lo que a salud se refiere lleguen hacia nosotros desde fuera o desde dentro supuestas verdades unívocas, posturas unilateralizantes, posiciones fanáticas muchas veces violentas, tomémonos unos segundos para respirar antes de asumir dichas posturas como propias. El axioma de saber esperar frente a juicios apresurados también podría ayudarnos en este sentido. Y al llegar la noche, ¿cómo no agradecer a quienes hoy en día, sueños interruptus mediante, se encuentran en guardias, ambulancias y terapias intensivas? Mientras tanto, la mayoría de nosotros, aprovechando que gozamos de la posibilidad de un nocturno descanso reparador, podríamos seguir la orientación que la médica alópata, en su empático gesto, nos mostró. Al ingresar lentamente en el interior del silencio, busquemos calma y serenidad, con la certeza de que si llevamos estos difíciles temas al sueño, nuestra voz en off nos brindará amorosamente la respuesta y la guía que necesitamos.